Mm, Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre clasificación binaria con un dataset muy interesante sobre una nave espacial, una situación hipotética. Y les voy a describir entonces todo el proceso de modelación para un clasificador binario en este caso. Entonces, en este caso, pues es un dataset de Kaggle que nos comparten mis estudiantes del curso de Machine Learning en la Universidad de Antioquia de este semestre, en el primer semestre del 2022. Y bueno, nos hablan que la situación consiste en que en 2912, en el año 2912, se necesitan habilidades de ciencia de datos para resolver un misterio cósmico. Se ha recibido una transmisión desde 4 años luz de distancia y las cosas no pintan bien. La nave espacial Titanic fue un transatlántico de pasajeros interestelar lanzado hace un mes, con casi 13.000 pasajeros a bordo. La nave emprendió su viaje inaugural transportando inmigrantes de nuestro sistema solar a 3 exoplanetas recientemente habitables que orbitan estrellas cercanas. Mientras rodeaba Alpha Centauri en ruta hacia el primer destino, el Tórrido 55 Country E, hacia su primer destino, que era el Tórrido 55 Country E, la desprevenida nave espacial Titanic chocó con una anomalía del espacio-tiempo escondida dentro de una nube de polvo. Lamentablemente tuvo un destino similar al de su homónimo de 1000 años antes. Aunque la nave permaneció intacta, casi la mitad de los pasajeros fueron transportados a una dimensión alternativa. Para ayudar a las tripulaciones del rescate y recuperar a los pasajeros perdidos, se debe predecir el porcentaje de pasajeros que fueron transportados por la anomalía utilizando los registros recuperados del sistema informático dañado de la nave espacial. Entonces aquí, pues bueno, pues vamos a tener un dataset que lo podemos configurar en la forma X y Y, donde X son los atributos, la matriz de atributos predictores y Y son la matriz de etiquetas, eh, donde esa matriz va a ser de N por D, va a tener D columnas, y vamos a denotar con X super J a la J décima columna, que se referirá al J décimo atributo, y con su índice X, su I va a ser la iésima fila o instancia, y X sub IJ en minúscula va a ser la IJ décima entrada de esta matriz. Y Y va a ser un vector de Rn que indica, pues, cuya décima componente indica si el pasajero fue transportado o no a otra dimensión. Cuando Y sub I es 1, pues significará que el pasajero fue transportado a otra galaxia, y 0 si no lo fue transportado. Entonces, vamos a buscar constituir una función H sub W, tal que actuando sobre toda la matriz, sobre cada una de las instancias de la matriz, sobre cada una de las filas, pues nos dé la predicción, o sea, sobre cada instancia que subí, o sobre cada pasajero nos diga la predicción si fue transportado o no. Entonces, los datos pues fueron tomados del sitio web Kaggle y son de carácter público. El objetivo de este dataset es predecir si un pasajero fue transportado a una dimensión alternativa durante la colisión de la nave espacial Titanic con la anomalía del espacio-tiempo, y los datos hacen parte de un conjunto de registros personales recuperados del sistema informático dañado de la nave. Es la función H, la función predictora que tratamos de constituir, va a ser una función de R13 en 0,1, es decir, una función de valor en 0,1, va a ser clasificación binaria, de tal manera que si ella actúa sobre toda la matriz X de 13 columnas, pues nos dé el vector de etiquetas Y de las predicciones para cada uno de los pasajeros. Entonces, aquí tendremos, entre los atributos, tendremos que el dataset se va a llamar Times CSV, que tendremos una identificación para cada pasajero, el planeta desde donde viene el pasajero, eh,
Cryo Sleep indica si el pasajero eligió ser puesto en animación suspendida durante la duración del viaje. Y cabin es el número de cabina donde fue hospedado el pasajero. La destinación es el planeta a lo que los pasajeros pretendían llegar. Age es la edad del pasajero. Y VIP si el pasajero ha pagado por el servicio VIP especial durante el viaje. Room service, food courts, shopping mall, spa, better deck, monto por el que el pasajero ha facturado en cada uno de los muchos servicios de lujo de Space Titanic. Y también tenemos una variable nombre para el nombre del pasajero. Y transported, que dice si el pasajero fue transportado a otra dimensión o no. Es decir, transporte es nuestra variable objetivo. Vamos a importar primeramente las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn, como usualmente hacemos para empezar a constituir el modelo. Luego, pues, obtenemos los datos. Podemos ponerle aquí que, bueno, pues, aquí lo que hizo primeramente es, de pronto pongámosle aquí un poquitico de menos tamaño. Lo que hizo primeramente fue importar librerías preliminares. Y ahora, pues, ya después de cargar los datos, entonces aquí, pues, bueno, entonces, obtener los datos, obtener los datos, que en este caso, pues, son de un archivo CSV bajado de Kaggle. Lo hacemos a través de la función read subió el CSV. Así ya tenemos los datos y podemos ver al menos las dos primeras filas con el método head, y para ver que sí existen esos atributos passenger ID, home planet, QSleep, cabin, destination, age, VIP, room service, food court, shopping mall, spa, y de último la variable objetivo, transporte. Podemos ver la lista de nombres de las columnas a través del método case, y la forma de nuestro dataset donde nos dice que tenemos información sobre 8.693 pasajeros y tenemos 13 atributos predictores de ellos y si fueron transportados o no. Entonces esa es la información que tenemos y queremos una función predictora para el resto de los pasajeros, que recordemos que eran en total 13.000, como para poder, a partir de la información recabada, poder predecir qué pasó con los demás. Es como que el modelo piensa que a partir de los datos, como les fue a estos, pues les iría al restante. Entonces, que el modelo pueda, a partir de la experiencia, aprender para predecir lo que pasó con los demás. Entonces, bueno, podemos ver que efectivamente el atributo Kevin, que es un atributo categórico, tiene 6.560 subcategorías. Es un atributo de demasiadas categóricos, de demasiadas subcategorías, siendo que el dataset tiene 8.693. Con el método info podemos ver efectivamente que si hay 8.693 instancias indexadas de 0 a 8.692, pues la identificación de cada pasajero sí está completa, pero el home planet, el planeta donde venía cada pasajero, no está en los 8.693, es decir, nos indica que hay datos faltantes en home planet y que es una variable tipo object, lo que nos indica entonces que home planet es una variable de tipo categórico, así como CreaSleep, cabin, que son etiquetas, destination, que también es categórico, la edad nos la dieron en este caso de tipo flotante, también con datos faltantes, VIP de tipo categórico con datos faltantes. Entonces, y vemos que la variable objetivo 8.693 está completa. La variable objetivo es, y que en este caso es de tipo booleano. Entonces, para el caso vamos a codificarla, que nos quede valores enteros, donde la clase positiva sea 1, que signifique haber sido transportado a otra dimensión, y la clase negativa sea 0, es decir, no haber sido transportado a otra dimensión. Bueno, esa variable, para hacerla, esa variable objetivo, transporte, para hacerla de tipo booleano,
Pues mis estudiantes tomaron el método ASType con un argumento INT, o lo podemos dejar en INT 64. Cuando lo corremos, pues él efectivamente nos vuelve eso a tipo INT. Bueno, si lo ponemos solamente con INT 64, INT solito nos la convierte eh, por defecto, y INT 64 lo haríamos, pero si importamos, como tenemos NumPy, lo podemos poner como np.int64 y nos las va a convertir entonces a de tipo entero, pero a través de NumPy. Entonces, otra opción que podemos hacer para, en este caso, equivalente a la de los estudiantes que hicieron un grandioso trabajo. Y ahora podemos ver de nuevo otra vez el data frame y ver que la variable objetivo ahora sí ya no es de variables booleanos, mientras que antes sí lo era, ¿cierto? La podemos ver acá, antes era de valores booleanos, y ellos nos indican muy bien que efectivamente, miren que ya hemos obtenido un cambio al aplicar el método AsType. Bueno, entonces así ya tenemos codificada nuestra variable objetivo, y vamos a quitar las etiquetas que son Passenger ID, Cabin Name, que no se... Mis estudiantes consideraron que esos atributos no eran buenos predictores de que la persona haya sido transportada a otra dimensión o no. No tienen nada que ver. Por lo tanto, con el método drop y con hiperparámetro axis 1, con argumento 1, pues elimina de los datos esos atributos y, y nos van a empezar a describir aquí en el análisis exploratorio de los datos, análisis exploratorio. Bueno, pues vámonos aquí un titulito grande, análisis exploratorio de las variables categóricas. Lo hicieron utilizando el método value count y el método plot, con indicando que el gráfico que querían es un gráfico de barras para estas variables categóricas. Me parece una idea muy buena, lo que nos permite ver que efectivamente mayoritariamente la gente que viajaba en la nave venía de la Tierra, otros venían del satélite Europa y otro del planeta Marte. Y bueno, pues en cuanto a la variable categórica CryoSleep, pues aquí nos muestra que muchos, bueno, 3000, no mayoritariamente la gente viajó despierta, mientras que otros se fueron en animación suspendida, 3037, y podemos ver como que efectivamente eso nos lo confirma el diagrama de barras. Y vemos que entonces esta es una variable de tipo booleano. Las subcategorías son false y true. Y la destinación, destination, también con value count, nos vieron que había 3 planetas de destinación. Estos 3 con estos nombres, Capri-E, J318 y TRAPPIST-1E. Y que mayoritariamente iban a TRAPPIST-1E, alrededor de 5.915, lo que nos confirma el diagrama de barras que aplicaron después de aplicar value counts, aplicaron la función plot asociada a los pandas, a las series de pandas, con tipo de gráfico BART, y le dieron un título, title destination o destinación, que nosotros lo podemos dar en español, destino del pasajero. Entonces, pongámosle aquí como destino del pasajero. Entonces así, bueno, pues aquí ya nos cambia el título, y vemos que nos pone de manera vertical los nombres. Entonces vemos que el método plot, la subcategoría nos las presenta de manera vertical, que es una manera muy buena para que no se traslapen los nombres de las subcategorías en el gráfico. Y así sacan estas conclusiones sobre qué es lo que está pasando. Y también para la variable VIP, que también es de tipo categórico, vemos de que efectivamente casi todas las personas pues no eligieron un viaje exclusivo, mientras que muy pocas lo pagaron un viaje tipo VIP. Y mostraron un histograma para cada atributo numérico, para room service, age, food court, lo que nos permite ver que, por ejemplo, room service es mayoritariamente
El servicio de habitación lo utilizaron mayoritariamente muy poquitos, bueno, mayoritariamente muy poquitos eh, pasajeros, mayoritariamente, bueno, pues el servicio de las, bueno, 8.000, más de 8.000 pasajeros eh, no utilizaron ese room service o un room service en casi cero, no utilizaron mucho servicio a la habitación y minoritariamente algunos, ¿cierto? Muy poquitos, tienen una distribución no acampanada con algunos valores muy poco frecuentes, como por ejemplo los valores alrededor de 14.000. Entonces, lo que deja ver, pues, de que es este atributo se mueve de manera asimétrica. La edad, sí, más o menos es acampanada, con una edad promedio, más o menos alrededor de los de entre 20 y 30 años, y que las edades se mueven de entre 0 y 80 años, pero los mayores de edad se presentan en muy pocas cantidades y los demás atributos también es una distribución asimétrica. Y como vimos la variable de transporte, vemos acá que mm, los que fueron pues, mandados a otra dimensión y los que no lo fueron son más o menos se presentan en la misma frecuencia, es decir, alrededor de 4.000. Entonces decimos que la clase positiva y la clase negativa en este caso no tienen sesgo. Por lo tanto, la medida de desempeño para un clasificador binario como el accuracy puede ser considerada, se puede utilizar para medir el desempeño de este modelo, aunque podemos utilizar otras como son la precisión de un clasificador, y también el recall y el puntaje F1, la matriz de confusión y demás. Ellos utilizaron de todo tipo. Hicieron un muy buen trabajo. Eh, También con la variable describe podemos otra vez confirmar a través de la primera fila cuántos valores nulos hay, cuántos no. Eh, mm, Miremos que alrededor de SPA también tiene valores, 8.510 valores no nulos, pero como en total hay 8.693, porque la variable de transporte, recordate que no tiene valores faltantes, entonces uno ve que todos los demás atributos tienen valores faltantes. Los atributos numéricos, todos los demás tienen valores faltantes, por lo tanto a ellos hay que imputarlos y que será muy importante imputar con la mediana, puesto que la distribución es asimétrica y hay muchos valores extremos. Por lo tanto, imputar con la media no es adecuado en este caso. Es más aconsejable con la mediana. Aquí, bueno, ellos también exploraron correlaciones entre todos los atributos y vemos que las correlaciones con la variable de shopping con la edad, pues es bastante baja. O sea que así, con toda la matriz podemos ver las correlaciones entre los atributos, entre todos. Por ejemplo, BRDEC con la edad, también una correlación positiva pero pequeña de 0.1. Y mayoritariamente su correlación es de 0.22 con food court. Pero nos interesa mucho es las correlaciones con la variable objetivo y vemos que los más correlacionados positivamente es food court, y los más correlacionados negativamente es room service. Entonces, lo que quiere decir entonces como que a más servicio a la habitación pedido, pues menos probabilidad de haber sido transportado a otra dimensión. Y lo que se puede confirmar también con el Scatter Matrix, solamente para los atributos numéricos, Age, Room Service, Food Court, Shopping Mall, Spa y BRDEC. Entonces, aquí pues hacemos ese gráfico y vemos que, por ejemplo, para no es como claro la correlación negativa, lo que nos confirma pues es que efectivamente no hay ni correlaciones lineales positivas altas, ni correlaciones lineales negativas altas, porque nos lo confirman estos skaters, que no se ven que la lluvia de puntos tenga configuraciones de los puntos alrededor de una línea
recta dependiente positiva o una recta dependiente negativa. Eso nos lo confirma entonces, lo que nos confirma entonces es que efectivamente no tenemos, los atributos que tenemos no están muy correlacionados linealmente con la variable objetivo. Bueno, entonces aquí vamos a dividir el entrenamiento y testeo. Ellos eligieron un muestreo puramente aleatorio al utilizar Train Test Split. Para datasets pequeños es bueno a veces mejor un muestreo estratificado a través de la clase Stratified Shuffle Split. Y bueno, pues así ellos constituyeron un train set. A mí me gusta la notación cuando divide el entrenamiento y testeo todos los datos. Entonces, si los datos lo dividimos en un try set y test set, la notación es perfecta, la que utilizaron los estudiantes, una tasa de testeo de 0.2. La notación es la adecuada. Y luego hicieron el tratamiento de los datos faltantes, pero vamos a privilegiar el uso de la automatización. Entonces vamos a borrar toda esta parte que muy bien hicieron los estudiantes, pero vamos a promover en este caso el uso de la automatización del preprocesamiento de los datos utilizando pipeline y column transformer. Entonces vamos a bajar toda esta partecita, esta la vamos a eliminar. Vamos entonces a mostrar que efectivamente los estudiantes lo hicieron muy bien y utilizaron para el tratamiento de estos datos faltantes, vamos a ponerlo aquí bien grandecito, el imputar a simple imputer, porque hay datos faltantes que vamos a imputar con la mediana. Este no lo estamos utilizando para crear clases personalizadas porque no vamos a eliminar atributos. Atributos mejor correlacionados o generar atributos combinados en este caso. Ellos no dirigieron esa parte. Importamos la clase pipeline para constituir los transformadores numéricos y los transformadores categóricos. Y con un transformer para concatenar todo en un solo transformador de los datos. Importaron linear regression, aunque estamos en clasificación, entonces esta es una clasificación binaria, entonces no vamos a utilizar linear regression, sino logistic regression o HDD classifier. Logistic regression sí nos sirve para clasificación, entonces quitamos ese de ahí. Y bueno, entonces de train set 1, pues vamos ellos llamaron train set 1, ya podemos llamarlo como quitamos nos quedamos con los predictores de entrenamiento, entonces dejámoslo como train set, ellos lo llamaron train set 1, pues como son los predictores, mejor predictores. Entonces así, el conjunto de entrenamiento, los predictores de entrenamiento, dejémoslo de esta manera, que es tomando del conjunto de entrenamiento a todos menos, por eso el método drop, menos la variable objetivo, para que nos queden solo los predictores de entrenamiento. Y con el pipeline, entonces, para los datos numéricos, el pipeline numérico lo constituimos con imputar, pero con la estrategia de la mediana. Y escalamos los datos con estándar scaler porque ellos eligieron escalar los datos, pues utilizando el restar a cada atributo, la media del atributo y dividir por la desviación estándar para que ya tengamos unos datos que se muevan con una media de 0 y una desviación estándar de 1, lo que es apropiado pues para esta modelación. Entonces, para que todos queden escalados con esta estrategia, no con min-max scalar, que nos permite es como escalar los datos restando el menor dato de cada atributo, el menor de los datos y por el rango de los atributos, es decir, por la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de cada atributo, lo que llevará a que los nuevos atributos se muevan en un rango de 0,1. 0,1. Y esa estrategia, pues,
es adecuada para redes neuronales. En este caso, como no lo vamos a hacer con redes neuronales, por eso esta estrategia de normalización o de estandarización de los datos, al restar la media y dividir por la desviación estándar, es la que vamos a adoptar en este caso, la misma que adoptaron mis estudiantes. Entonces aquí, bueno, pues nos faltó importar, nos dice que estándar scaler no está definido, entonces vamos aquí nos faltó estándar scaler, bueno, vamos a ponerla aquí, from scaler punto preprocessing preprocessing import standard scaler y así vamos a poder efectivamente constituir este pipeline numérico. Mire que entonces el pipeline numérico a los atributos numéricos lo que va a hacer es imputar los datos faltantes y escalarlos. Este pipeline numérico eso es lo que va a hacer automatizado y luego el pipeline categórico va a imputar, pero una estrategia muy bacana que me gustó de mis estudiantes es con la estrategia del más frecuente, o de la moda. Este atributo no lo necesitamos en este caso, entonces el none, este no, solamente está ahí. Y así tenemos ya nuestro, bueno, nos dice que el one code encoder no, entonces, bueno, aquí también para codificar los datos categóricos, entonces le decimos que estas son las librerías para preprocesar los datos numéricos, entonces este es un preprocesamiento de datos de variables o atributos numéricos discretos o continuos. En este caso, por ejemplo, la variable edad es por lo general una variable numérica discreta. Y las librerías que nos sirven para preprocesamiento de datos categóricos, de atributos categóricos. Y ahora sí, esas ¿cuáles son? Bueno, pues para esos categóricos son de, from, scalar, punto, necesitamos es one hot encoder, entonces creo que también es de processing. Importamos a one hot encoder y bueno, aquí dice que no es de preprocessing, one hot encoder es de one hot encoder viene de codificación preprocessing sklearn. Vamos a ver dónde se sí, es que es sklearn. Copiamos mal sklearn, ahora sí. Pues ahora sí, teniendo one hot encoder, podemos ahora sí constituir nuestro imputador de datos categóricos y al tener los dos, le decimos, en aras de tener las listas de los atributos numéricos y categóricos, pues bueno, pues tomamos de nuestro dataset de entrenamiento, el que tenía solamente a los predictores, lo llamamos predictores, que le pongamos train set predictores, lo vamos a tomar de él, control V, le vamos a quitar los predictores, los categóricos que son Home Planet, Create Sleep, Destination y VIP. Y de ese mismo, vamos a quitarle la edad, Room Service, Food Court y Shopping Mail, Spa. Aquí vamos a hacer un cambio de línea en el backslash. Y para tener así los datos numéricos
predictores de entrenamiento y datos categóricos de entrenamiento. Y así, al tenerlos, bueno, pues ya podemos aplicar Fit Transform a los datos numéricos para el pinline numérico y el pinline. Este no lo necesitamos de esta manera. Necesitamos es las listas. Y con esas listas, con la clase Column Transformer, pues ya llamamos al pinline numérico, al pinline categórico, con esas listas, y ya con eso tenemos nuestro transformador completo, que al aplicar el método Fit Transform sobre los datos, los predictores de entrenamiento, él los transforma. Entonces, a los predictores de entrenamiento los transforma para obtener unos X preparados, datos preparados para la modelación. Pero ahí ya tenemos solamente los datos preparados para la modelación, pero los de... Y nos faltarían, esos serían para la modelación, XPrep, para la modelación, que los podríamos llamar mejor X preparados train y X preparados, y llamamos X preparados test. Aquí viene una cosa muy delicada. X prep test. ¿Qué va a hacer entonces? Tomar ya no al train set, sino al test set predictores. Pero aquí ya no le aplicamos el método fit, esa es la delicada acá, sino solo transform, porque en la primera él nosotros queremos que en los datos de testeo y en cualquiera nuevo datos para probar nuestro modelo, utilice la mediana para imputar que aprendió en el conjunto de entrenamiento con la que se constituyó el modelo. Por eso, en cualquier datos nuevos, diferentes al conjunto de entrenamiento con el que se construye el modelo, debes aplicar el método transform para que él impute y preprocese los datos con lo aprendido en el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso en el utilizar método transform y no fit transform sobre el conjunto de testeo. Y este test set predictores, pues también haberlo constituido aquí el test set predictores. Entonces aquí lo ponemos control C, control V, y aquí ya lo llamamos test set predictores, tomando del test sets, drop, quitando la variable objetivo. Pues así ya tenemos esos dos para poder constituir, entonces, esta parte de preprocesados, ¿cierto? Acá ya nos quedan listos. Así ya tenemos los datos con los que vamos a probar nuestro modelo. Y bueno, pues ya aquí no necesitamos verlo. Esta parte no. Y ellos tomaron entonces los datos los modelos que van a probar serán en primera instancia es GD Classifier, que nos sirve para clasificación binaria y para clasificación multiclase, y es un modelo lineal, que ya lo instancian, y aquí le aplican Fit Transform sobre los datos, como le damos X preparado de entrenamiento, control C, esos X preparados de entrenamiento, utilizando los de X preparado de entrenamiento, y los datos label, las etiquetas, pues bueno, pues de pronto esos datos label los podemos obtener desde la parte en la que sacó los predictores y las etiquetas. Entonces uno divide, bueno, pues los predictores y etiquetas de testeo y de entrenamiento. Entonces, bueno, pues de manera análoga aquí con control C, control V, y aquí de pronto lo llamamos, bueno, es que aquí voy a dividir entre predictores y predictores y etiquetas. División en predictores y etiquetas. Bueno, pues entonces con esa división, pues bueno, pues aquí vamos a limitar a los tests. Set predictores. No, los train, aquí es train, set etiquetas, entonces labels,
y a los test set labels. Entonces, a los train sets label y a los test set label, es decir, a las etiquetas de entrenamiento y testeo. ¿Y eso es cómo se obtienen? Pues simplemente le tomamos del train set, tomamos connotación de corchetes, acá, vamos a seleccionar esa columna nomás, del conjunto de entrenamiento. Y de manera análoga seleccionamos del conjunto de testeo. Aquí ya le ponemos connotación de corchetes. Entonces tomamos del conjunto de testeo la columna de transporte, que son donde están las etiquetas. Entonces ya tenemos esas. Y así ya podemos tener una anotación de pronto, la de los estudiantes es muy buena, solo que tener en una parte discriminado la división en predictores y etiquetas para cuando ya constituyamos el modelo, pues ponerlo a entrenar con eso va con el conjunto de entrenamiento, entonces los que procesó el transformador completo, nuestro transformador completo, esos procesados los que obtuvimos con nuestro column transformer completo, vamos acá que se nos está perdiendo, aquí está nuestro transformador completo, aquí lo llamamos datos num y datos cat, no, aquí el transformador completo aplicó y halló un xprep train y un xprep test. Entonces, para el modelo necesitamos a xprep train. Acá lo ponemos para entrenar el modelo SGD. Xprep train y los datos, los llamamos datos, llamaron a las etiquetas de entrenamiento. Aquí los hemos llamado a las etiquetas de entrenamiento train set labels. Bueno, los hemos llamado train set label. Con esos tiene que entrenar el modelo SGD. Aquí los ponemos aquí, ese es control V, y con esos él entrena. Entonces, ese modelo, con el método fit, el modelo SGD, que en este caso llamaron a SGD CLF, como lo llama Guerón, y así ya él entrena para predecir este modelo. Entonces ya tenemos nuestro predictor de gradiente descendente estocástico, SGD Classifier, ya listo para predecir, ya entrenado para predecir. Ellos lo llamaron, cuando lo entrenaron, bueno, en realidad no hay que hacer asignación cuando lo entrenan, entonces en realidad lo podemos dejar así ya nos queda, él ya aprendió a predecir, ya aprendió a predecir este modelo, ahora vamos posteriormente a ver cuál es su desempeño. Entonces, en el próximo video ya les voy a presentar todo lo que sigue en cuanto a entrenar los demás modelos. Hasta ahora hemos unificado en este trabajo tan bueno de los estudiantes la parte de obtención de datos, división en entrenamiento y testeo y subdivisión en predictores y etiquetas y el de constituir el modelo SGD para clasificación binaria en este caso. Lo hemos constituido y demás. No olviden pues seguirse suscribiendo a mi canal para seguir aprendiendo de Machine Learning desde esta postura utilizando los Jupyter Notebook. Muchas gracias.